La Fundación CEPI se dedica básicamente a la asistencia primero. Lo primero que hacemos es asistir a las personas con problemas psicológicos o a la gente que consulta por alguna crisis que está ocurriendo en la vida. Sabe que la población argentina es bastante proclive a la consulta psicológica. Pero como somos docentes e investigadores que nos formamos en la Universidad de Buenos Aires, también nos dedicamos a la investigación y a la docencia. Es decir, que la Fundación también da cursos, propone talleres, digamos, distintas actividades para que lo que nosotros investigamos se dé a conocer a la población en general. Nos dedicamos también, somos terapeutas cognitivos, o sea, adherimos a una rama de la psicología, como usted debe saber muy bien, hay muchas, ¿no? Y creo que la más conocida es el psicoanálisis, pero nosotros somos terapeutas cognitivos y hacemos en general terapia basada en la evidencia. Nos toca a nuestra generación, a los jóvenes, a la gente que vive en esta época, atravesar una pandemia con, digamos, muy amenazante, una enfermedad muy amenazante, sobre todo para las personas mayores. Y entonces nuestro trabajo ahora está bastante intensificado, ¿no? También, digamos, así como la pandemia genera más trabajo porque hay más gente afectada, por otro lado también nos permitió, por este medio por el que estamos hablando usted y yo, nos permitió también llegar a mucha más gente y ya no tener tantas dificultades con las localizaciones geográficas. Es decir, que nosotros estamos atendiendo pacientes que viven en Europa, argentinos que viven en Europa o en Estados Unidos, o estamos atendiendo gente del interior del país. Esto nos permite el acercamiento virtual, ¿verdad? Los seres humanos somos bastante sensibles a tolerar la incertidumbre porque, digamos, estamos de alguna manera diseñados, nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia, por lo tanto trata de controlar lo que va a pasar. El observatorio de la Universidad de Buenos Aires ha estado presente en, digamos, recabando información desde muy tempranamente. Se realizaron 4 mediciones, una a mediados de marzo del 2020. Todos sabemos que el 11 de marzo la OMS declara al COVID como una pandemia. Así que ya a mediados de marzo se hace la primera medición que lo que va a mostrar, esta medición fue hecha con 1.700 personas, se entrevistaron 1.700 personas, el 70% de estas personas estaban preocupadas en ese momento por el COVID, pero en igual manera estaban preocupadas en igual grado que estaban preocupadas por otras enfermedades de transmisión, como por ejemplo el dengue. Una semana después, el observatorio lo que nota es que el 90% de las personas encuestadas ya estaban muy preocupadas por el COVID y sobre cualquier otra infección. O sea que la pandemia se coloca en el centro del interés de las personas. El observatorio de la Universidad de Buenos Aires intentó establecer qué efectos tenía la pandemia y sobre todo el aislamiento sobre la salud mental. Entonces realizó una encuesta sobre 3.000 personas. Las personas con más sintomatología ansioso-depresiva, sintomatología de malestar psicológico fueron las mujeres, los jóvenes entre 18 y 20 años y las personas de menores recursos económicos. En el total, el 75% del total refirió tener problemas con el sueño, ¿no? Ahí uno puede pensar que los problemas de sueño también tuvieron que ver con que la vida de los argentinos se desordenó. Es decir, ya no teníamos un horario para levantarnos e irnos a trabajar, porque una gran porción de la población, menos los esenciales, estaban en su casa o trabajando de manera remota, o algunos directamente no pudiendo trabajar. 30 días iniciada la cuarentena, se vuelve a hacer una medición y se ve que aumentó en esta población los pensamientos negativos, los sentimientos de incertidumbre y ansiedad, como le decía, esto de no saber qué es lo que podía ocurrirnos en relación si nos contagiábamos. También, por supuesto, aumentó la preocupación por contagiarse y se empezó a instalar la idea de que la pandemia no iba a terminar pronto.
Y lo que muestra el observatorio es que a los 60 días las personas mantenían más o menos, se mantenía el número de afectados, es decir, no aumentó la cantidad de gente que estaba afectada, pero sí aumentaron los síntomas depresivos en la gente de bajos recursos. Desde el punto de vista psicológico, podemos pensar que se empezó a instalar en un tercio de la población lo que llamamos la desesperanza, la idea de que el futuro no va a mejorar. Las consultas que nosotros siempre recibimos en nuestro país están muy asociadas a las variables socioeconómicas, porque en nuestra cultura la economía está entramada con la vida cotidiana de las personas. O sea que es cierto que si hay hiperinflación o no hay hiperinflación, si hay un cambio de gobierno, nuestra población particularmente está afectada y de hecho nuestros pacientes ansiosos empiezan a dejar de ver los noticieros porque lo sienten como un estímulo que les genera mayor ansiedad. La última medición del observatorio mostró lo mismo. A lo largo de los 6 meses los valores no aumentaron, ese tercio fue el que estaba afectado en la misma medida, pero sí aumentó el consumo de alcohol y los problemas de sueño. ¿Cómo enfrentaron el aislamiento estas personas que fueron entrevistadas? El 85% aumentando los contactos de manera virtual con sus familiares y amigos. El 75% recurrió a las redes sociales. El 60% vio películas o vio series, aumentó mucho el consumo de series. El 60% lo hizo cocinando, o sea, empezaron a desarrollar habilidades para comer más sano también. Y como le contaba anteriormente, un cuarto de esta población trató de no ver noticias para no aumentar el estrés que le generaban las noticias. Lo que estas investigaciones mostraron es que el aislamiento afectó la comunicación de la pareja, pero teniendo en cuenta si vivían solos o si vivían con otros familiares o si vivían con niños. Esto es lo que muestra que en realidad la convivencia de toda la familia en un ambiente único empezó a generar falta de intimidad para esa pareja. También el malestar de estas parejas estaba directamente relacionado con el tamaño, la cantidad de metros cuadrados que tenían para convivir. Las personas que tuvieron lugares más pequeños sufrieron más problemas de comunicación y de intercambios más conflictivos que las que tenían una terraza, un patio donde los niños podían se prestaba más a las discusiones y al desencuentro cuando menor era el espacio. medida del lugar donde vivían, ¿no? Exactamente. Quiere decir que uno puede pensar... La familia ahí. Quiere decir que uno puede pensar que en la ciudad de Buenos Aires, donde la mayoría de las personas viven en conglomerados de departamentos, uno puede pensar que hay mucho más riesgo en estas parejas o en estas familias que las que viven en el conurbano o en lugares de la provincia de Buenos Aires donde van a tener más espacio, ¿no? El 80% de las personas que fueron entrevistadas en estas investigaciones mostraron que la pandemia había afectado la escolaridad de los niños. Lo mismo ocurrió con respecto a los límites, a la puesta de límites o a las reglas con las que las familias se manejaban hasta ese momento. El 50% de las personas pensaron que pudieron mantener las reglas que tenían hasta ese momento. El 40% pensó que no, que tuvo que flexibilizarlas, porque bueno, los chicos estaban más inquietos, no podían ir a las plazas, no podían encontrarse con sus amigos, no iban a la escuela. Y el 10% significativamente pensó que había mejorado la relación con su familia porque había podido desarrollar habilidades nuevas, o sea, habían jugado con sus chicos cuando no tenían tiempo antes de jugar, se habían dedicado a enseñarles y habían mejorado el vínculo con ellos. Este dato es muy interesante porque así como nosotros sabemos que los argentinos somos especialmente sensibles al aislamiento social, porque somos un tipo de población que necesita el contacto social y la vida social, también sabemos que somos particularmente ingeniosos para encontrar salidas creativas a las situaciones acuciantes o extremas como esta.